Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿De todo bien? Aquí su profesor Daniel va a dar el siguiente curso de matemáticas, en la cual vamos a ver otro ejemplo más, en la cual nos vamos a determinar tres ángulos, en la cual vamos a encontrar el ángulo C, en la cual el ángulo C se refiere a este es el ángulo C que me preguntan, el ángulo B y C, pero recordemos que este, como es un arco, se refiere que me están preguntando es este, ¿sale? B y C, entonces me están preguntando el arco B y C, que es este, cuánto es el ángulo de aquí a aquí. Y por último, el tercero, que es el ángulo B, que es el que se encuentra en medio. Bueno, si se fijan, esos son los tres tipos de ángulos que yo debo de resolver para poder resolver este ejercicio. En este caso no puedo usar el transportador porque esta figura no es fácil medirlo, pero sí es posible calcularlo. Para poder resolver este ejercicio ahorita voy a explicarlo de otra perspectiva, para que puedan profundizar un poco más a este tipo de ejercicios. Bueno, si se fijan, ¿qué les parece si vamos a resolver el ejercicio? Y vamos en teoría deberían empezar con el ángulo C, o sea, sí puedo resolver el ángulo C, pero para poder resolverlo más, para que puedan comprenderlo un poco más, ¿qué les parece si yo voy a empezar a resolver el arco que sería B y C, que sería de acuerdo a esta figura que se está apreciando? Bueno, el ángulo B y C, el arco B y C, ya sabemos que en los videos anteriores, el ángulo BC es exactamente igual al ángulo este. No se vayan a confundir este círculo con el otro que yo traté de explicar. O sea, hay algunos que sí se les alcanzan a confundir, ¿no? Pero bueno. Si se acuerdan anteriormente en de un video anterior, cuando tenemos el arco B y A, o sea, este es el arco B y A o A y B, como la podemos ver. Bueno, en este ejercicio o en este ejemplo dice que es el arco B y A tiene un ángulo de 35 grados. O sea que el ángulo de 35 grados, los 35 grados que están aquí es exactamente igual acá o acá. Pero solamente eso es cuando el ángulo es central, ¿no? De tal manera que el ángulo se debe de encontrar exactamente en medio del círculo, solamente se aplica esto. Sin embargo, como yo tengo son 50 grados y acá es un arco B y C, no se vayan a confundir que B y C es igual a 50 grados, no, definitivamente no. Entonces, si yo voy a borrar esto, si yo me olvido de esta línea roja, se puede observar que el de 50 grados se sigue expandiendo, ¿sí? Sin embargo, lo que yo estoy observando es como si fuera un ángulo inscrito. Para que puedan comprender un poco más el significado del ángulo inscrito, este resultado dice que determinando el ángulo BC, el ángulo que es el del arco B y C es inscrito. ¿Por qué inscrito? ¿Cómo se puede apreciar que es un inscrito si ya no es central? En comparación de que este sí es central. ¿Por qué es central? Porque el ángulo se encuentra en medio, pero como el ángulo no se encuentra exactamente en medio, o sea, si se fijan, supongamos que este debe ser en medio, pero como no se encuentra en la mitad de significa que ya no es central. Entonces sería inscrito. Vamos a poner que es el inscrito del ángulo A. ¿Sale? Entonces,
Bueno, para poder comprender, porque estoy tratando de decir que este es un ángulo inscrito. Si se fijan, yo acabo de separar ese círculo, o sea, los corté a la mitad, digamos, de extremos, en la cual el punto medio de este círculo o circunferencia se encuentra exactamente aquí en medio. Ese es el punto medio. Entonces yo acabo de hacer otro círculo, en la cual vamos a suponer que ese es el punto medio también, ¿no? O sea, exactamente la mitad. Entonces, ahora sí, para poder comprender por qué se le llama ángulo inscrito, si se fijan aquí acabo de dibujar dos líneas en la cual nos estamos centrando, son estas dos, el ángulo que hay aquí y el ángulo que hay acá. O sea, esas dos líneas son las que yo me estoy enfocando. Entonces vamos a suponer, voy a copiar las mismas letras, ¿no? Entonces voy a poner aquí la letra A, C y B. Bueno, de acuerdo a esas dos letras, si yo trato de utilizar el transportador, voy a hacer que esta línea lo voy a hacerlo más larga para poder medirlo, usar el transportador, más o menos así. Entonces, con el transportador voy a tratar de medir el ángulo de aquí. ¿Cuánto es el ángulo de ahí? Entonces dices, no, pues entonces sería el ángulo de ahí, son 60 grados. Si se fijan el ángulo de aquí, de A o C, de A o B, o B a C, el ángulo son 60 grados si me enfoco en esta línea. Entonces dices, pues aquí mide 60 grados. Pero no se vayan a confundir que si acá son 60 grados, significa que también te va a medir 60 grados. Porque fíjense que este ángulo se está midiendo desde la superficie. O sea, fíjense que está tocando la circunferencia, ¿sale? O sea, no se está midiendo exactamente en medio. Si se midiera exactamente en medio, como esta imagen, entonces si aquí mide 35 grados, significa que el arco también te mide 35 grados, de tal manera que el ángulo sigue siendo igual, sin importar cuánto se expanda. Entonces supongamos que te va a medir 50 grados siempre, pero como este es un arco, y como lo estamos llamando inscrito, por definición, la palabra inscrito se refiere que la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo comprendido entre sus lados, ¿sale? Entonces lo que está tratando de decir, por ende, en su definición, es que el ángulo, por ejemplo aquí BAC, el ángulo BAC es la mitad, vale la mitad que el arco, o sea, si se fijan, puse una línea, significa que es una línea recta, y cuando se trata de círculos, que es un arco, entonces yo debo ponerlo así, como si fuera un semicírculo. Entonces sería el arco B y C. Entonces sería que el ángulo BAC, que si mide 60 grados, entonces el arco de aquí te debe dar 120, o sea que el ángulo que se mide de B y C, que es todo esto, todo esto, que ese es el arco, fíjense que ese se ve más grande que entonces es como si se estuviera hinchándose, o no sé cómo la observen, pero este arco tendría que valer el doble. Para poder visualizarlo, si ya sabemos que el ángulo BAC que tengo aquí tiene un ángulo de 60 grados y el arco es la mitad, 2 que se está dividiendo al pasarse al otro lado del igual sería multiplicándose, que sería 2 por 60 es igual a BC. Entonces 2 por 60 es igual a 120 grados, que en la cual es el arco. Entonces significa que este arco B y C mide 120 grados.
Entonces, ¿cómo podemos comprobar que este arco te va a medir 120 grados si este ángulo, el ángulo BA o C, te está dando 60? O sea, si tú lo mides de aquí, pues efectivamente sí te va a dar 60 tal como lo dice aquí en el transportador. Pero cuando se trata de usar los círculos, cuando digamos que tú quieres cortar un pastel, tú ya sabes que cuando vas a cortar un pastel, tú siempre te centras en el punto, dices, pues aquí debe ser. Entonces aquí para medir el ángulo de un círculo, tú tienes que medirlo exactamente en el punto medio. Entonces dices, no, pues yo, si aquí son 60 grados, entonces ¿cuánto es el ángulo de aquí a acá? ¿Ok? Entonces yo voy a dibujar otras dos líneas, que es esta. Tal vez no me salgan los 120 exactos, pero vamos a hacer lo posible. Que sería esta. ¿Cuánto es el ángulo de aquí hasta acá? Porque ese es el arco. ¿Sale? Fíjense que si este en comparación de este se ve más grande que este. ¿Sale? Como si fuéramos el doble. Entonces, si aquí son 60, en teoría con lo calculado te dice que son 120 grados, o como le dice por su definición, ¿no? Bueno, entonces si yo trato de medirlo desde aquí, en el punto medio, o sea, a la mitad del círculo, bueno, un poco más para acá, centralizándolo, efectivamente, un poco más acá, ahí está, efectivamente este sí me está dando 120 grados. Si se fijan aquí el ángulo C empieza desde el 0, bla, 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 hasta aquí, y como esto es una línea, si se fijan esta línea está siendo tocado por el de 120 grados. Entonces sería 120 grados en total. De tal manera que si este mide 60 grados, este te va a dar 120 grados. Si se mide directamente desde el punto medio, entonces sabemos que el ángulo de aquí es el doble y el ángulo que se mide de acá, tocando uno de los extremos de la circunferencia, de la circunferencia o del parte del círculo, de la superficie, entonces este sería la mitad, como dice aquí esta fórmula. De tal manera que si regresando al ejercicio, si si son 50 grados, entonces el arco B y C, ¿cuánto va a dar en comparación de si yo conozco que el ángulo B AC es la mitad del arco, que sería el arco, ¿quién es el arco? B y C es la mitad, perdón, se me pone la división. Entonces me están preguntando cuánto es el arco B y C, si el ángulo BA y C tiene un ángulo de 50 grados, este 2 que se está dividiendo al pasarse al otro lado igual sería multiplicándose y sería que 2 por 50, el arco BC es igual a 100 grados. Entonces, como esta es la mitad, significa que el arco B y C, o sea, aquí, este arco me da 100 grados, tal como se intentó explicarlo en el uso del escrito. ¿Sale? Bueno, entonces para continuar, ahora si se fijan ya se resolvió el arco B y C. Entonces digamos que ya tengo esta. Y ahora voy a intentar resolver el ángulo C. Bueno, entonces para poder resolver el ángulo C, determinando el ángulo C. ¿Dónde se encuentra el ángulo C? Pues el ángulo C se encuentra aquí. Pero si se fijan, de acuerdo a esta figura, yo ya conozco el ángulo de este arco que dice que son 60 grados. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a esto,
Si se fijan, digamos que si yo conozco que el arco es 60 grados, como aquí, si este son 120, entonces aquí debe ser 30. Digo, aquí son 60. Si aquí son 120, entonces la mitad de aquí sería 60. Entonces, si aquí son 60, entonces aquí debe darme 30 grados. Bueno, entonces para poder resolverlo, voy a utilizar la fórmula que dice que el ángulo C, voy a poner que sería el ángulo BCA, voy a poner que sería el ángulo BCA es igual al arco BA, ¿no? Pero, pero a mí me están preguntando es el ángulo C. Entonces, si se fijan, yo acabo de poner que es el ángulo BCA. BCA sigue siendo lo mismo. O sea, yo si le pongo que el ángulo C, que me estoy refiriéndome a este es el ángulo C. O sea, BCA o el ángulo C es prácticamente lo mismo. Entonces sería el ángulo BCA o el ángulo C, sigue siendo el arco BA, pero dividido entre 2. A este se me olvidó ponerlo entre 2. ¿Sale? Entonces, el ángulo C, que yo no lo conozco, que es el que yo debo resolver, pero yo conozco que el arco BA tiene un ángulo de 60 grados. Entonces aquí pongo 60 grados dividido entre 2 y sé que 60 entre 2 me va a dar 30 grados. De tal manera que si aquí son 30 grados, significa que acá serán 30 grados. El ángulo C tendrá un ángulo de 30 grados. El ángulo C o el ángulo BCA, o sea, es prácticamente lo mismo. Bueno, ahora si se fijan ya resolvimos el ángulo C, el arco BC, y el que me hace falta es el ángulo B. Entonces, determinando el ángulo B, que es el que me hace falta, para poder resolver el ángulo B, que es esta, fíjense que el ángulo B sigue siendo inscrito con el arco A y C. Entonces, el ángulo A y C es inscrito de ángulo B. Bueno, en este ejercicio del C se me olvidó escribirlo, pero sabemos que sigue siendo, fíjense que los tres ejercicios o los tres ángulos que estamos resolviendo siguen siendo inscritos, o sea, los tres son inscritos. Entonces el arco A y C, que es es inscrito al ángulo B, pero hay un problema, tenemos un grave problema. Si se fijan, tengo tres maneras, fíjense que tengo tres opciones para resolver este ejercicio. Bueno, a ver si se me ocurren cuáles. Para resolverlo, fíjense que yo ya conozco los tres, estos dos arcos, en la cual me dan, en la cual tengo dos ángulos, tanto en el círculo como en el triángulo. Acabemos de recordar que en un triángulo rectángulo, la suma de los tres ángulos te va a dar 180 grados. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a poner, bueno, primero ya sabemos que A y C, que el ángulo B es igual al arco A y C dividido entre 2, o sea, es inscrito. Y si medimos del ángulo AB, ese es el ángulo B,
o sería ángulo ABC. Entonces aquí voy a poner que sería ángulo ABC es igual al arco AC sobre 2. O sea, es prácticamente lo mismo. O sea, si lo vemos de aquí o de acá, estas dos ecuaciones, a pesar de que estoy poniendo uno que es el B, que es esta, pues más fácil, o el ángulo ABC, que se refiere a el ángulo es prácticamente lo mismo. Bueno, ahora lo que yo trato de resumir esto es que fíjense que yo tengo aquí un triángulo rectángulo en la cual la suma de los tres ángulos de un triángulo rectángulo es igual a 180 grados. ¿Sale? Entonces, si yo pongo que el ángulo A, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, tal como dice el triángulo, de cualquier triángulo, si ya conozco que el ángulo A es 50 grados, entonces aquí pongo que son 50 grados más el ángulo B, fíjense que yo no conozco su valor, desconozco cuánto es, entonces por eso pongo el ángulo B, más el ángulo C, que el ángulo C tiene un ángulo de 30 grados, entonces aquí pongo 30 grados es igual a 180. Si somos 50 más 30 me va a dar 80, entonces sería el ángulo B más 80 es igual a 180 grados. Este 80 que se está sumando al pasarse al otro lado del igual sería restándose. Entonces el ángulo B es igual a 180 menos 80, sería que el ángulo B es igual a 100. Entonces ya, aplicando con la teoría o el teorema de que la suma de los tres ángulos de un triángulo, cualquier tipo de triángulo, deben ser 180, está indicando que este ángulo te debe de dar 100 grados. Y ya está. La otra forma de resolverlo es que cuando tenemos un círculo completo, si no se acuerdan muy bien que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es igual a 180 grados, podemos aplicar la otra teoría que es muy fácil de recordar, que tenemos, fíjense que tenemos es un círculo. Y un círculo, dar la vuelta completa a un círculo, el ángulo total de un círculo completo son 360 grados, ¿verdad? Cuando hablamos de un círculo completo, ya sabemos que un círculo completo te debe dar 360 grados. Bueno, entonces, considerando que si este círculo que tenemos aquí, fíjense que yo ya tengo, son dos arcos, digo dos ángulos pues, pero en arcos, que esta dice que tiene 60 grados. Bueno, para poder profundizarlo, ¿qué les parece si yo pongo que el ángulo A y B, pero es el ángulo del arco, más el arco B y C, más el arco A y C, la suma de estos tres arcos, que es este y o sea, todo el círculo completo, son 360 grados. Entonces la suma de los tres ángulos que se encuentran afuera del círculo te debe dar 360 grados. Como ya conozco que el arco A y B mide 60 grados, entonces aquí pongo 60 grados, más el arco B y C, que son 100 grados, más el arco A y C, que desafortunadamente yo no conozco, entonces pongo igual A y C. La suma de estos tres ángulos te debe dar 360 grados. Si sumo estos dos, dice que deben dar 60 más 100 son 160, más el arco A y C es igual a 360. Es 160 que se está sumando al pasarse al otro lado igual, sería restándose. Entonces sería 360 menos 160. El ángulo del arco AC me va a dar 200. Entonces me está diciendo que este arco te va a dar 200 grados. Entonces, para comprobar que realmente aquí sí son 100 grados y aquí son 200 grados, pues ya sabemos que como es un ángulo inscrito,
Fíjense que anteriormente yo puse que el ángulo AC, que es esta, es inscrito de B, que es esta. O sea que el ángulo B, el ángulo B es igual al arco AC entre 2. Entonces yo lo voy a poner aquí que el ángulo B es igual al arco AC entre 2. Si ya sé que el ángulo B tiene un ángulo de 100 grados, entonces aquí pongo que son 100 grados, y el arco AC son 200 grados, dividido entre 2, significa que 200 entre 2, ya sabemos que 100 es igual a 100. ¿Sale? De tal manera que estos dos resultados que acabo yo de resolverlo, que si acá son 100, entonces acá son 200. Si se fijan, acabo de aplicar dos teoremas, en la cual uno era que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre debe dar 180 grados, tal como dice esta fórmula. O podía haber aplicado la otra teoría o teorema, en la cual la suma de estos tres ángulos de un círculo son 360 grados, que esta es más fácil pues de recordar. Bueno. Si se fijan detenidamente o observen muy cuidadosamente que se acaba que cuando tenemos este tipo de ángulo, los tres ángulos son inscritos. Entonces el inscrito es que se encuentra aquí el 60, es la mitad de la central. Si acá son 120, aquí son 60. Entonces los tres aplicaron porque los tres son inscritos a los arcos. Si acá el ángulo está tocando a la superficie de la circunferencia o del círculo, entonces significa que este debe ser el doble. Si acá son 30, el doble sería 60. Si acá son 100, el doble serían 200. Y aquí si acá son 50, el doble sería 100. Bueno, por el momento sería todo el video. Espero que les haya gustado, lo hayan comprendido. Y por favor no se les olvide de suscribirse a mi canal y darle un buen me gusta a este video para que así me puedan seguir inspirando en subir este tipo de material para que sí puedan fortalecer un poco más sus habilidades de conocimientos en matemáticas. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que así puedan seguir viendo más videos, y no se olviden checar más videos para que así puedan ver más contenido de acuerdo a mi canal. Bueno, entonces sería todo por el momento de hoy del video, y nos vemos al siguiente curso de matemáticas de otro tema. Entonces nos vemos al siguiente curso de matemáticas y buena suerte para todos. Nos vemos hasta la próxima.